Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo y hoy es el país con mayor cantidad de infectados y cantidad de fallecidos a raíz del virus COVID-19. En esta oportunidad, siendo un país tan grande, decidí hablar con 3 personas que hace varios años que viven en el gigante de Norteamérica, para que nos cuenten todo lo que se está viviendo en aquel país día a día. Por un lado, la saludo a Lourdes Fernández de Cosio. Ella es cubana, que se encuentra viviendo en California. Lourdes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, por el otro lado la tenemos a Florencia Sarchiara, que se encuentra viviendo en Dallas. Ella es argentina. Flor, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias. Y por último los saludo a Orlando Yacché, que se radica en Florida, también es argentino. ¿Cómo estás, Orlando? Todo bien, tranquilo. ¿Cómo va? Muy bien. Siendo un país tan grande, también en cuanto a su superficie, la situación que se atraviesa por el coronavirus es muy diferente en cada estado. Por eso quería saber las similitudes y las diferencias con las que se está dando en cada uno de estos lugares, desde el oeste, pasando por el centro y yendo hacia el este del país. El presidente Donald Trump salió a hablar que la economía de su país tiene que reactivarse. Pero por el otro lado, los expertos de la salud hablan de que ninguno de los estados de aquel país cumple con las características necesarias para una reapertura. California en el 19 de marzo dicta aislamiento social para toda la población, pero se manifestaron los ciudadanos disconformes hace unas semanas atrás de tanto aislamiento. Se vieron actividades en las playas, como que la gente rompió este aislamiento. Lourdes, me gustaría que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando en California. Pues acá en California, yo estoy específicamente en San Diego, capaz que es un poco diferente en Los Ángeles, por lo que tengo entendido, y amistades que viven en estos otros lugares, San Francisco, Los Ángeles. Pues acá, como decías, fue donde primero empezaron las órdenes de stay at home, de quedarse en casa. Bien. Y por lo general me pareció, desde mi punto de vista, que sí, se acató bien las órdenes, y se ha visto cómo ha dado frutos. En realidad aquí no se llegó a la capacidad con respecto a los recursos médicos, que era, creo, una de las preocupaciones esenciales de por qué responder rápido a esto. Pero sí, como decías, después de unas cuantas semanas, ya creo que vamos por la sexta, ¿no? Ya han empezado personas a protestar en algunos lugares, como en Orange County y en Los Ángeles, por ejemplo. Sí, la gente comenzó a ir a las playas, aun cuando no se estaba permitido. Y acá en San Diego, ya una vez que se empezó a permitir ir a la playa, yo vivo justo al lado de una playa, fue que la gente comenzó a ir, pero por ejemplo, al menos acá en este condado, solo permiten que en las playas como acceso al océano y para hacer ejercicios como caminar, pasear al perro, correr. Ahora lo que sí comenzó desde el 1 de mayo fue que todo el mundo tenía obligatoriamente que usar el nasobuco. O no sé cómo ustedes le dicen, mascarilla. Barbijo, claro. Okay. Mascarilla. Ya. Pero cuando sales afuera, en realidad ves que no es tan así. Y después cuando lees, por ejemplo, lo que dice en el condado de la tribuna del condado de San Diego, igual te dicen, bueno, nada, si estás haciendo ejercicio, no es necesario. Mientras mantengas distanciamiento social, no es tan necesario, pero bueno, sí, por ejemplo, para ir a las tiendas y las tiendas, dicen ustedes. Sí, a los negocios, a las tiendas. A los negocios, entonces, a las compras, pues entonces sí necesitas ponerte la mascarilla. Bien, ha cumplido. Sí. Bueno, Flor, en el caso de Dallas, este fin de semana y en estos primeros días de semana, las cifras de infectados fueron muy altas.
Sí. Es un estado también que se destaca en las noticias porque hay muchos infectados en las cárceles y también en los Ujú. asilos de ancianos. No sé si tendrá que ver justamente con esta imposibilidad de poder desarrollar aislamiento social dentro de esos lugares, pero contanos qué es lo que está pasando por allá en estos momentos, cómo se viene dando todo el tema del COVID en Dallas y en el estado de Texas. Como hablamos antes, Texas es un estado que en general es un estado donde se produce mucho, entonces la economía es muy importante. Y Dallas fue el primer condado del estado que hizo lo que es distanciamiento social. Yo me acuerdo porque fue el 13 de marzo, empezó Spring Break, que son las vacaciones de primavera acá, que es una sola semana, y empezamos Spring Break sin saber si íbamos a volver a la escuela a la otra semana. Bien. Y durante esa semana de Spring Break salió el gobernador de Texas a decir que en Texas no iba a practicar todavía distanciamiento social, pero en el condado de Dallas se pasó la orden. Entonces hicimos lo que se llama shelter in place, que es las personas que, como decía Lourdes, algo similar, los que no tienen trabajos esenciales se tienen que quedar en sus casas, se puede salir de manera recreativa a lugares y espacios para tomar aire, caminar, hacer ejercicio, manteniendo siempre una distancia de 6 pies o 2 metros más o menos, y después el resto de los negocios de ropa, de cosas que no sean como supermercados, farmacias, Claro. se mantuvieron cerrados. El tema es que el 1 de mayo abrió el estado, se reabrió acá en Texas, y reabrió Dallas también, y eso significa, están implementando una política de fases, que van abriendo a menor capacidad. Entonces, abrió, si no me equivoco, el viernes pasado abrieron restaurantes, iglesias y lugares como templos y todas esas cosas. Se vive con un poco de incertidumbre acá porque realmente las personas no sabemos bien qué hacer. Los que tenemos trabajos, yo soy maestra de escuela, entonces no tengo que ir a trabajar, estamos haciendo educación a distancia con los chicos online, y las clases terminan el 22 de mayo. Entonces entramos en vacaciones, pero las personas que tienen trabajos regulares tienen que volver a sus trabajos y realmente no sabemos bien cómo se va a manejar eso. El uso de barbijo es obligatorio dentro de establecimientos, pero en general también las personas no sé, al principio creo que no se lo tomaron tan en serio acá. Yo me acuerdo cuando empezó el distanciamiento social, en particular en mi barrio, mi vecina de enfrente estaba teniendo una fiesta con las amigas en el balcón, y eran como 10, entonces Claro, era como... sí. Entonces, no se ha sido muy responsable. Ahora sí se ve más gente con tapabocas o con barbijos, y es más, cuando vas caminando nos esquivamos tratando de mantener la distancia, pero eso es, o sea, la idea creo que es que el Estado abra. Si al 25% de capacidad funciona, que no está funcionando porque se dispararon los casos, Correcto. después abrirían al 50, después al 75 y después al 100, 100. pero... Orlando, en Florida arrancó tarde las medidas de aislamiento, también padeció una gran cantidad de gente que fue a las playas, y esta semana arrancó con la fase 1, donde volvieron a las actividades ciertos rubros, pero no todo en Florida, porque sabemos que hay una división de gobiernos, ahí por un lado los demócratas, por un lado los republicanos. Bueno, ¿cómo se está viviendo todo en el estado de Florida? Que a nosotros los argentinos nos llegan siempre las noticias de Miami y demás. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Hola. Mira, es muy similar a lo que está pasando en los otros estados. Date cuenta también que tanto Texas como California son monstruos a comparación de la Florida. Bien. Acá el problema empezó en el tiempo donde estaba el Spring Break, cuando ya todo estaba muy alarmado y acá seguían de fiesta. Claro. ¿Qué pasa? La mayoría de la gente que vino de fiesta a Fort Lauderdale, que es donde se armó el gran debate,
no eran de la Florida. O sea, se volvieron para Texas, se volvieron para Luisiana, se volvieron para todos lados y llenaron de virus a todos. En la Florida hay 38.000 casos positivos. O sea, el fin de semana pasado se abrió la Florida, pero menos en tres condados. El que estoy yo, que es West Palm Beach, el de Fort Lauderdale, que es Broward, y el de Miami-Dade. Son donde más están los contagios, son tres condados muy grandes, muy poblados, con mucho turismo. Entonces, todavía no se abrió como se abrió, por ejemplo, en Orlando. Los parques de Orlando no se abrieron, pero la gente puede ir a parques, puede ir a piscinas. Acá no se puede. Yo no puedo irme al mar, no puedo. Lo único que se abre, viste, es como en todo el país, que son supermercados, farmacias, y siempre cuidándonos, distanciados, con máscara obligatoria, guantes, y si no tenés guantes, tenés que tener alcohol con gel, si no, no te dejan pasar, no te dejan pasar adentro del supermercado. Y en mi caso, que yo trabajo en construcción, no frené, o sea, yo soy el único que salgo de la casa. Sigo con riesgo, me cuido con guantes, con el barbijo, con la máscara, pero siempre al borde del riesgo, porque uno tiene que ir al supermercado a comprar, por más que te distancies, tenés el miedo encima. Y bueno, lamentablemente el gobernador de este estado es muy amigo de Donald Trump, entonces tenemos un problema porque todas las malas decisiones del mundo las tomó Donald Trump. Sí. Entonces, y el siguiente es Boris Yeltsin, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, los dos países con más problemas en el mundo son esos dos. Exacto. Entonces, la gente demócrata le pide a gritos que mantenga cerrada la Florida y el tipo la quiere abrir. Bien. Hay una similitud que escucho en los tres relatos de ustedes, es como que el virus ya estaba en Estados Unidos, pero la gente no tomaba conciencia, ¿no? Parece algo como eso. Les quiero preguntar a los tres, desde su visión de extranjeros, con las costumbres de cada uno de nuestros países, si están de acuerdo con las medidas que se fueron llevando por parte del gobierno nacional o de cada estado, como para prevenir el aumento de contagios. Ya algo más o menos trato de pensar cómo me van a hacer sus respuestas, pero me gustaría que me lo digan. Lourdes. A ver, pues acá creo que el gobernador específicamente de aquí de California empezó a tomar las medidas bastante rápido y con creo que con la visión de, bueno, de salvar vidas, de no sobrecargar al sistema de salud. Incluso aquí las pruebas se empezaron a hacer gratis. Y creo que hubo también órdenes, por ejemplo, las personas que han perdido su salario no tienen que pagar la renta inmediatamente. Y creo que también los dueños, ¿no?, de establecimientos y eso no pueden subir la renta tampoco durante este tiempo. Sí, no estoy del todo de acuerdo cómo se ha manejado a nivel nacional. Sí pienso que a nivel nacional se debería haber dado más apoyo financieramente y todo a los distintos estados, y que hubiera más coordinación, porque como decía, los estados están conectados unos a otros y lo que pasa en uno puede potencialmente Afectar al otro. afectar al otro. Bien. Flor. Mira, yo creo que acá en Dallas en particular las medidas se tomaron bastante a tiempo, no tan a tiempo como podrían haber sido. En el estado en general no, pero en Dallas empezamos temprano, pero igualmente las personas, es como decía Lourdes, al principio medio como que no se daban cuenta. Acá hay un lugar para andar en bicicleta, un lago, hay unos trails para caminar muy grandes, y el primer fin de semana después de la orden de stay at home estaban llenos de gente andando en bicicleta alrededor acá hay un lago también bastante grande también.
Entonces es como que al principio creo que fueron las personas que no se dieron cuenta, pero en general me parece que las medidas estuvieron bastante bien tomadas, salvo ahora. Yo creo que ahora están como tratando de apurar las cosas en el afán de salvar la economía o reactivar el país, pero si no hay personas que trabajen, si hay gente que está enferma, no sé qué economía se puede salvar. Entonces estamos todos medio como en una incertidumbre que no sabemos bien qué va a pasar porque la curva, como la famosa curva, no baja, acá está subiendo. Entonces creo que no se puede hablar todavía de reactivación de un estado, de un país, pero bueno, en general, igualmente acá también somos muy distintos, son muy distintas las personas a otros lugares, entonces el distanciamiento social en sí no les cuesta tanto. No tocarse, no abrazarse, estar a la distancia, por lo menos eso es lo que he visto yo, nos evitamos bastante, pero sí creo que las medidas no fueron, fueron tomadas tal vez a tiempo, pero que ahora están para otro lado. Y sí, y coincido con Lourdes que tal vez si uno fuese personal de salud, entendería que las medidas fuesen un poco más estrictas. Yo sé que en Argentina está todo como muy, muy apagado y están todos encerrados y no se puede salir. Ahora creo que algunas ciudades pueden salir, otras no. Correcto, pero los efectos se ven. Bien. Acá, no sé. Bien. Orlando, ¿tu opinión? Bueno, es muy parecido a lo de las chicas. Creo que acá no se le prestó atención para nada. Y más que todo a la gente joven. La gente joven sigue yendo a los pool parties, como le dicen a la fiesta en las piscinas. Claro. Tengo casos de amigos de mi hija que le mandan videos de que están en reuniones y en fiestas y no sé si no lo entienden. El distanciamiento en la gente existe. O sea, la cultura que hay acá es distinta, la gente obedece un poco más, y creo que excepto los adolescentes, todavía no lo entienden un poquito, pero yo creo que el gobierno está dejando pasar y que hasta que no salga una vacuna, acá a la gente que tiene el coronavirus la mandan a la casa, no le dan ninguna medicina, y te los digo porque un compañero de trabajo mío se contagió, no cerró la compañía, el patrón no cerró, nosotros, gracias a Dios, no nos contagiamos, porque esto hace más de un mes, y bueno, si un patrón no toma conciencia, te imaginas un adolescente. Correcto, sí. Creo que el gobierno sigue la vera del Señor, ¿viste? Cuando, a ver qué pasa, que se vaya la gente que se pueda ir y hasta que haya una vacuna. Justamente a los tres, a la parte económica, siempre se mostró Estados Unidos muy fuerte en ese ámbito, pero obviamente le está pegando duro, como al resto del mundo, y quiero preguntarles cómo ustedes se ven afectados, si se ven o no afectados justamente por más que estén trabajando o no, por medidas económicas que esté tomando el gobierno, si ustedes ven que el ciudadano norteamericano está con miedo o está seguro. La gente que me encuentro en la playa, porque tengo un perro y bueno, pasaba perro y sí, en todo momento he dado con americanos que me han dicho, no, yo trabajo en el sector de servicio, ahora no tengo trabajo. Y por ahora, dos de las personas así que me he encontrado, lo que han dicho es que, bueno, nada, se van de California, porque acá en California, si no tienes trabajo, por mucho que estén diciendo, bueno, no te vamos a cobrar la renta justo ahora mismo, si no tienes trabajo, aquí es caro vivir. Entonces, por lo que he visto, la mayoría de estas personas lo que han hecho es regresar a su estado de origen. Y ahí es donde te das cuenta de que muchos de los que están aquí en California igual no viven, no son de aquí originalmente. Eso es lo que he visto. La gente está preocupada, pero creo que no con
no con mucho miedo. He visto incentivos de varios lados donde, por ejemplo, te ofrecen como hacer un payment, un plan de pago para tu renta si no la puedes pagar. Por ejemplo, en la escuela donde trabajo yo les han ofrecido a los padres pagar la mitad de la cuota, como que hacen distintas opciones para las personas que se han quedado sin trabajo, como que lo tienen en cuenta eso. Con respecto al incentivo del gobierno, yo no lo recibí porque no soy residente aún. Está bien. Dentro de unos meses seré residente porque es creo que 2 años después de que vivís acá. Entonces todavía no se cumplieron mis 2 años. Y de nuevo tenía una amiga que le pasaba lo mismo, que el marido es arquitecto, lo dejaron ir en la empresa, y ella es de México, los dos son de México, y estaban considerando volverse a México por un tiempo, hasta que las cosas se apacigüen y volver, porque son ciudadanos también de acá, pero el marido consiguió trabajo en construcción. Yo sé que la construcción acá no para, landscaping, esas cosas acá no paran, porque hay gente con mucho dinero que sigue manteniendo sus casas y sus lugares, o sea, todo lo que es No le mantenimiento. afectó el parate, digamos. No funciona no se ve tan parada la ciudad como yo creía que iba a ser. Se ve movimiento y se ve gente que va a trabajar a diario. O sea, pobre mi vecina, la tengo ahí, la veo, trabaja varias veces por semana. Yo trabajo horario completo en la escuela, online, pero entonces, y por suerte mi marido también tiene un trabajo en un laboratorio que depende de fondos federales y de grants que gana su jefa, entonces él también tiene un salario garantizado de alguna forma, pero ya te digo, las cosas pueden cambiar en breve, si se reactiva el gobierno, el Estado, no creo que haya tantos efectos económicos de alguna forma. Claro, no afectaría tanto estos meses o semanas que han pasado. Claro, porque en sí Dallas o Texas frenó a partir del 20 y pico de marzo. Entonces es casi 2 meses como mucho. Claro. Entonces, y hubo muchas empresas y mucha gente que siguió trabajando. Y qué sé yo, eso es lo que puedo ver yo, ya te digo, me manejo en una comunidad muy Más latina. latina, claro, exactamente. Entonces no puedo, pero bueno, sí, lo veo también con los padres de mis alumnos. Hay muchos padres que son médicos, entonces no pudieron dejar de trabajar, y muchos padres que se han quedado sin trabajo porque tienen una familia de la escuela tiene una cervecería, otra familia tiene restaurantes, entonces empezaron a hacer servicio a delivery, que antes no hacían, empezaron a vender, pedís el plato y te lo sacan y te lo llevan a la puerta al auto, buscando distintas formas de acomodarse, creo. Correcto. Uh-huh. Bien. ¿Y cómo está entonces en Florida, Orlando, tu situación y la situación de los norteamericanos en cuanto a la economía por allá? Mira, yo creo, bueno, en mi caso yo sigo tal cual no hubiera pasado nada. Claro, sigo trabajando todos los días normal, con el riesgo siempre de contagiarnos, pero Uh-huh. Yo lo veo, las calles están al 90% de sus autos, faltan los colectivos escolares y uno que otros autos que son los dueños de tiendas pequeñas que no pueden abrir. Claro. Yo al americano lo veo, más que todo el americano adulto, lo veo como que no pasa nada, pero cuando cierra la puerta de la casa se apoya y le empieza a temblar las piernas. Uh-huh. O sea, lo tienen al miedo, lo simulan, pero lo tienen. Estamos todos, como te vuelvo a decir, como la vez antes, cuidándonos. Esto depende de cada uno, porque como acá no hay cuarentena, depende de cada uno. Claro. Tenés que estar alejado de la gente, mascarilla y guantes y alcohol en gel. Acá no para, porque te imaginas que estamos de línea con el estado de la Florida está de línea con el gobierno, o sea que hay que aguantar lo que diga el señor. Claro. Y lamentablemente, si no te cuidas, si uno no se cuida, ¿quién te va a cuidar? La ayuda del gobierno a mí me llegó,
Ujú. Y a la semana me llegó una carta membretada de la Casa Blanca diciéndome que me había llegado la carta porque el señor que firma debajo de la carta había ayudado a la gente. O sea, es como que todavía está, el señor ayuda, pero está haciendo cosas del lado porque vienen las elecciones. También. Entonces hay que hacer política. Exactamente. Bien. ¿Con qué se encontraron al momento con respecto al sistema de salud cuando empezaron a vivir en los Estados Unidos? Y si notaron ahora algún cambio justamente con esto de la pandemia y el virus, porque por momentos nos llega noticia de que el sistema está colapsado, por momentos dice que sobran camas. Entonces, ¿cuál es la realidad en cada uno de los estados? Lourdes. Ya, pues yo justamente vine acá a California porque ya tenía una amistad también cubana que me dijo, no, en este tipo de trabajo, como postdoc en la universidad, estás bien cubierto con el tema de salud. Experiencia con el sistema de salud acá, por suerte no he tenido que utilizarlo, pero me daría miedo, la verdad, porque no te sientes que Estás protegida. estás protegido. Y entonces también a lo mejor es solo paranoia mía, pero también esta retórica del gobierno de que los americanos y todo el énfasis de ellos en los americanos, que a mí en un momento me hizo pensar, bueno, si estuvieran cortos los recursos en los hospitales y da la casualidad de que uno está en el hospital, obviamente los recursos no lo van a priorizar para ti, lo van a priorizar para los americanos. Entonces, pero bueno, no sé hasta qué punto eso es solo, pero es lo que me viene a la mente cuando oigo que toda la discusión en torno en el país es no con respecto a las personas, no con respecto a los habitantes, sino los americanos. Bien. Ya. Que es muy difícil tener un seguro que donde no te endeudes si te pasa algo grave o si necesitas ir al sistema de salud. No hemos usado el sistema de salud demasiado más que para chequeos. Tenemos una hija chica, entonces la tenemos que llevar a diario, mensualmente a veces, o cada 2 o 3 meses, y no hemos tenido nada demasiado, donde hemos tenido la suerte que el seguro nos ha cubierto la mayoría de las cosas, pero como en Argentina siempre tenés un copago, un algo. Pero es cierto que uno de los temores principales que teníamos nosotros con respecto al virus era si nosotros nos enfermamos y tenemos que ir al hospital, no sabemos bien con qué nos vamos a encontrar. Según lo que me dijo mi esposo trabaja en UT Southwestern, que es una universidad que es universidad hospital. Está en el centro médico de Dallas y entonces es como un hospital escuela, es una cosa gigantesca, monstruosa. Y según le ha dicho su jefa y le han dicho los comunicados, en Dallas hay capacidad hospitalaria todavía. Entonces, y como que según venían las cosas, no se sobrepasaría el sistema hospitalario de Dallas porque todavía es como que cuenta con una gran infraestructura, pero no sé ahora cuál, esto te estoy diciendo es algo que me dijo hace una semana o 2, entonces yo no sé si habrá alguna diferencia. En mi caso yo tengo un seguro médico, no lo uso, y gracias a Dios hay que hacer un copayment, ¿viste? Un pago por si visitas la clínica. No me animaría a ir hoy día a un hospital ni a una clínica de mi seguro. Bien. Primero porque, mira, si me permitís, yo acá tengo una lista de los 3 condados de la Florida que más perjudicados están. Palm Beach, donde yo vivo, hay 3.500 personas contagiadas, hospitalizadas 550. Fort Lauderdale, 5.500, hospitalizadas 1.000. Miami, 13.400, hospitalizados 1.800. O sea, no quieren que colapse el sistema porque la gente la mandan a la casa. Claro. Es muy simple, no tienen un remedio, no saben qué hacer y te mandan a la casa. Muy pocos hospitalizados,
el sistema no colapsa, pero no colapsa porque saben que no van a poder si colapsa. Seguro. Pasó en Nueva York, no quiere que pase en los demás estados del país. Perfecto. O sea, claro. pasa de que no tenemos mucha información, como hablamos antes de las cárceles, no tenemos ni idea de lo que es la cárcel acá, no te informan nada. No. Lo único que veo son más sheriff en las calles, en los expressways, hay muchos más sheriff parqueados a los costados, vigilando que la gente no haga locuras, y de repente por ahí te sentí un poco protegido, pero a ese nivel, a nivel ley. Salud, a una pariente lejana, le agarró neumonía, cuando apenas empezaba el problema del corona, parece que tuvo corona y la quería mandar a casa, y gritó y se quejó tanto que la tuvieron en el hospital unos días hasta que se curó. Mira. No confío en el sistema de salud, ni en este país ni en los otros. Creo que es un negocio muy grande, pero bueno, les vuelvo a decir, chicos, cuidémonos, lavémonos las manos, pongámonos guantes, pongámonos mascarilla, porque si no, mucha gente no piensa en el que está enfrente. En el al lado. Sí. Bueno, creo que es un cierre como para reflexionar justamente con las tres opiniones de ustedes, que es un poco que parece ser un país donde cada uno se tiene que cuidar su propia quintita, pero en este caso no solo estamos cuidándonos nosotros en forma individual, sino estamos cuidando al de al lado, que ese creo que es el mensaje que teníamos que trasladar a todo el mundo. Les agradezco a los tres, ojalá que todo pase rápido y volvamos a una vida tradicional, porque no creo que volvamos a ser tan normal como estábamos acostumbrados. No creo. Bien, un saludo grande y Pero bueno. Gracias. Chao. Muchas gracias.